Nuestra marcha por la libertad es irreversible. No podemos dejar que el temor se interponga en nuestro camino. Inicio con esta frase de Nelson Mandela, porque ha llegado el momento. Este 19 de junio vamos a decidir por Colombia, por la historia de los pueblos olvidados y violentados, por los niños y las niñas, por los jóvenes y las jóvenes, por las mujeres, por los negros, por los afros, los raizales y palenqueros, por el pueblo rum, por las comunidades indígenas, por el campesinado colombiano, por esta nación pluriétnica y diversa que ha sido segregada históricamente. Vamos a ejercer la soberanía popular. Nuestro voto mandata, nuestro voto decide poder, y lo vamos a hacer con responsabilidad, con conciencia, con autonomía. Colombia se debate en una historia de violencias y guerras estériles, cíclicas, atizadas por las élites oligárquicas que han detentado el poder por más de los 200 años de la República. El último, un conflicto interno armado de más de 60 años, reeditado por el aprendiz de presidente, Iván Duque, quien juró hacer trizas la paz, y bien que lo ha logrado, pues durante su gobierno más de 930 líderes y lideresas, campesinos, defensores y defensoras de derechos humanos, defensores del territorio, de la vida, del agua, han sido asesinados. Asimismo, 231 masacres han ocurrido durante su gobierno, 245 firmantes de la paz asesinados. Asimismo, la pobreza extrema alcanzó más de 6 millones en el 2021. El desempleo crece, el hambre. Y es que en Colombia la crisis social y la violencia institucional se salió de madre. El pueblo se levantó por la dignidad. Los y las jóvenes sin oportunidades y excluidos tomaron la posta, abrieron el camino, apuestan por la inclusión, los derechos, por educación, empleo, alimentación, por el derecho a la expresión libre y crítica. Lo han llamado el estallido social. En el mundo, grandes hombres y mujeres igualmente han dado su vida por construir libertad y derechos para todos y todas. Entre ellos están Mahatma Gandhi, quien en la India lideró el movimiento de resistencia al régimen colonial británico basado en principios de desobediencia civil y no violencia. Nelson Mandela, quien luchó contra el apartheid en Sudáfrica, y pese a que fue tachado de terrorista, Mandela no cesó en su lucha contra la segregación, aportando a la transición pacífica de Sudáfrica a la democracia participativa. María Cano en Colombia, la primera mujer líder política que dirigió la lucha por los derechos y las libertades fundamentales de la población, por los derechos de los trabajadores y asalariados. José Pepe Mojica en Uruguay, quien perteneció al movimiento de liberación nacional Los Tupamaros, guerrilla urbana que combatió la dictadura militar de Stroessner y que como presidente entre el 2010 y el 2015 consolidó la economía de su país y abanderó el progresismo social, teniendo grandes conquistas en materia de derechos, en reducción de la pobreza y de la inequidad. Gustavo Petro merece ser el presidente de los colombianos. Ha librado una lucha histórica por la paz y por la vida. Es el líder que Colombia necesita. Solo se trata de una alternancia en el poder. No pueden seguir los mismos con las mismas. Gustavo Petro, a lo largo de estos más de 30 años, ha construido una propuesta para el país, seria y profunda. Y sí, Gustavo Petro tiene un pasado guerrillero en el M-19, movimiento que fue forzado a su creación por la misma clase política corrupta y tramposa
que en 1970 burló la voluntad popular al elegir fraudulentamente a Misael Pastrana Borrero como presidente de la República. Y Gustavo Petro fue firmante del acuerdo de paz. El M-19 fue fundamental en la Constitución de 1991 y desde entonces, hace más de 30 años, Gustavo no ha cesado en su lucha contra la corrupción, en destapar los maridajes entre la clase política con la mafia, el narcotráfico, el paramilitarismo y las bandas del crimen organizado. Gustavo Petro ha sacrificado su vida, su tranquilidad, su seguridad y la de su familia en esta lucha por la paz y por la libertad de Colombia. Y que quede claro, no es un proyecto de izquierda solitario, es un proyecto de país, un proyecto de nación en el que nos identificamos millones de colombianos y colombianas. La propuesta Colombia, potencia mundial de la vida, es una propuesta que se alinea más con la socialdemocracia. Es una propuesta política de centro-izquierda, abierta, convocante a la construcción plural de todos los sectores políticos que quieran converger en este momento y en esta oportunidad para construir un acuerdo nacional por la paz, por la vida, un acuerdo sobre lo fundamental. Ningún país está condenado a vivir en la guerra. Ninguna nación puede permanecer sumida en la pobreza y la desigualdad. No hay camino hacia la paz es el camino, como lo dijo Gandhi. Y es que en la búsqueda de la paz está centrada la propuesta de acuerdo nacional al que hoy están convocando Gustavo Petro y Francia Márquez, ante la profundización de la guerra y de la violencia desatada en los territorios por el gobierno de Duque. 2. La urgente necesidad de transformación agraria, la revitalización del campo colombiano, del campesinado, para integrarlo productivamente y generar a partir de él la satisfacción de la demanda interna de alimentos, la soberanía alimentaria, igualmente contribuyendo a la generación de riqueza nacional. 3. Igualmente esta propuesta le apunta a romper la inequidad social, a avanzar en la inclusión social, salud, educación, tierras, seguridad alimentaria, seguridad social, vivienda, subsidios para los y las más pobres, con prioridad en las madres cabeza de hogar, en los adultos y adultas mayores, en la mujer rural. 4. La necesidad de recuperar y fortalecer la institucionalidad democrática de Colombia, que ha sido denigrada en el actual gobierno al punto que se ha eliminado el sistema de pesos y contrapesos. No hay organismo de control frente a sus desafueros. Por eso vamos a movilizarnos por multitudes, vamos a votar por mayorías, vamos a conquistar este que es el sueño de los colombianos y de las colombianas. No nos robarán una vez más la esperanza. Si lo logramos, como lo vamos a lograr, no serán asesinadas más vidas en primavera. Y no vamos a temer a las amenazas de fraude. El pueblo se levanta por su dignidad. Es el tiempo de Colombia, es el tiempo de los pueblos, es el tiempo de la propuesta que encabezan Gustavo Petro y Francia Márquez, es el tiempo de los nadies y de las nadies, es el tiempo de la política del amor y es desde esta opción que vamos a lograr para Colombia una opción de vida y una política que se centre, como lo dijera el Papa Francisco, en una opción preferencial por los pobres. Presidente Petro, Vicepresidenta Francia.